Buenas tardes, y me toca empezar y hablar de esos dos términos. Yo creo que resumen hacia dónde creo yo que deberían ir las instituciones educativas, que es de lo que quiero hablar, hacia el desarrollo de tecnologías sociales que tienen que ver poco con la tecnología posiblemente, para construir ecosistemas de aprendizaje. Y lo que trataré es en estos minutos de tratar de explicar esos dos conceptos. Pero antes me gustaría explicar. Yo lo descubrí preparando esta charla, qué es lo que a mí me inspira, o cuáles son las motivaciones que yo tengo cuando trabajo, pienso en la educación y soy profesor universitario. Sinceramente, aunque sea poco políticamente correcto, no me inspira demasiado las charlas de TED o Ken Robinson, que ya sé que son referentes. Realmente descubrí hace poco que lo que me inspiraba a mí era un disco que yo escuchaba de pequeño y yo no sabía inglés, ni entendía muy bien qué era aquello, y que todos conocéis. Y tardé en entender, me impresionó mucho, me afectó mucho, y he tardado muchos años en entender por qué, ¿no? Era una crítica a una distopía que tenía que ver con la política, pero tenía que ver mucho con la educación victoriana. Sinceramente creo que ese muro aún no ha caído, o está cayendo, pero está cayendo aún a trozos, ¿no? También creo que estaba llegando el momento que estaba cayendo el muro de la educación universitaria, lo cual yo lo considero bueno, porque nos permitirá construir no nuevos muros, sino nuevos proyectos. Curiosamente, lo que está pasando estos días refleja que mucha gente ha decidido tirar antes ciertos muros políticos, pero llegará el momento de los muros universitarios, y yo creo que ese momento será próximo. Porque, aunque vivimos en un mundo que se caracteriza por la cultura digital y no por la tecnología, las universidades, si me permiten, continúan siendo analógicas a pesar de que están llenas de tecnología, de ordenadores, de software, etcétera, etcétera. Hay un montón de indicadores, un montón de señales, un montón de gente tan respetada como Neil Gershenfeld del MIT, otros profesores universitarios que están escribiendo en muchos sitios y reflexionando sobre la mala educación, las burbujas de la educación superior. No solo hay burbujas financieras o inmobiliarias. Y si nos fijamos en lo que está pasando en el mundo universitario, nos fijaremos que, por una parte, tenemos una universidad de relativamente bajo coste, pero que da una formación disciplinar basada en la transferencia de conocimientos, una información genérica. Y, por otra parte, tenemos en el otro extremo una educación de élite que supuestamente corrige esos problemas. Podríamos discutirlo mucho, no voy a entrar en eso, pero una educación que tiene un coste irreal, un coste que es una burbuja, y que difícilmente es justificable en términos de modelo de negocio de los propios estudiantes. Y hay mucha gente alertando sobre ese problema. Por lo tanto, tenemos una brecha entre esos dos sistemas y una burbuja. ¿Por qué el primer sistema es malo? No es malo en sí mismo, pero, sinceramente, creo que la formación está muerta, y no está muerta porque sea innecesaria. La transferencia de conocimiento siempre es necesaria, y ahora quizás más que nunca. Pero ya no necesitamos eso para tener transferencia de conocimientos. Eso es lo que yo llamo el viejo modelo de educación, disciplinar, donde hay una autoridad que transfiere el conocimiento hacia otros, y otros que son homogéneos. Son homogéneos. Lo que buscamos es que todos tengan los mismos conocimientos, que todos salgan al final del proceso sabiendo hacer lo mismo de la misma manera. Buscamos la estandarización. Incluso podríamos decir que buscamos la calidad, que es un término muy valorado en ciertos momentos, y que muchas veces la calidad, o casi siempre, es el mayor enemigo de la innovación y la creatividad. Para hacer eso ya no necesitamos esas aulas, ya no necesitamos los profesores. Lo podemos hacer de formas muy diferentes, de eso hablaré después. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ya es digital. Porque el aprendizaje ya se basa en prácticas y en valores que tienen poco que ver con esos espacios que les mostraba antes. Están apareciendo ideas, conceptos, prácticas, como la educación expandida, de la que después nos hablarán, pero solo recordar dos preguntas que nos hacíamos en Sevilla con la gente de CEMOS 98 hace 2 años. ¿Te has parado a pensar en los últimos años qué aprendiste, dónde lo aprendiste, cómo sucedió? Y la respuesta es que casi nunca sucedió dentro de un aula, casi nunca fue en una relación de transferencia de conocimiento profesor-alumno, y lo que es más importante, casi nunca me dieron un título por ello. Y cada vez es más irrelevante ese título, añadiría yo. ¿Por qué? Porque la educación ya sucede
principalmente en comunidades de aprendizaje, en comunidades que se mueven por intereses comunes, que forman comunidades o forman redes P2P, un término tan denostado, que quiere decir entre pares. La ciencia también es P2P, se realiza entre pares. Pues esa es la forma en la que aprendemos. Aprendemos por la pasión, por el impulso, por la necesidad de conocer, por la exploración, por la investigación. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ese es un mapa de competencias que mapeó Henry Jenkins y que desde un proyecto en la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, resumimos en esas 5 cajas. Eran como las grandes competencias transversales que tiene que tener hoy en día una persona para poder moverse en el mundo en el que estamos, ese mundo digital, digamos, ¿no? Capacidad de atención, la atención es la moneda de cambio fundamental, saber colaborar, saber participar, tener conciencia de red, saber cómo podemos vivir y podemos trabajar en esa estructura tan extraña, tan difícil, sin límites, con muchas incertidumbres que son las redes, pero que es la estructura organizativa propia de nuestra época. Y por último, saber tener pensamiento crítico, no solo consumir, sino consumir y producir críticamente. Fíjense que esas 5 grandes competencias tienen poco que ver con software y hardware, pero eso nace de un estudio relacionado con las competencias digitales. Es que lo digital ya es lo que alimenta toda la forma en la que tenemos de aprender y que tenemos de vivir. Y eso es así porque lo que necesitamos hoy en día, alguien habló de lo que necesitamos son profesionales lo que necesitamos es gente que tenga gran visión, gran profundidad en ciertos campos. Seguimos necesitando especialistas, pero de poco vale un especialista que no tiene visión global, visión periférica, porque además ese especialista tendrá que trabajar en un equipo y tendrá que coordinarse. Y para coordinar equipos necesitamos equipos diversos y necesitamos equipos que tengan ese doble eje. Ni las competencias ni ese tipo de profesional se forman con la transferencia clásica de conocimiento. Necesitamos otros nuevos métodos de aprender para poder desarrollar ese tipo de personas, de profesionales y de ciudadanos. No nos olvidemos que es un proceso que va en esas 2 direcciones y debería ir muy, muy unido. Y en ese sentido, ya para terminar, yo creo que Internet es fundamental, primero porque, conceptualiza lo que estamos hablando, influye sobre nuestra sociedad, y segundo, porque cada vez más cualquier organización, cualquier universidad es digital. Y repito, no porque tenga ordenadores en las aulas, yo creo que no deberían haber ordenadores en las aulas, sino porque, en realidad, cualquier institución se organiza a través de su web, por decirlo de alguna forma, y la web organiza a la institución o a la organización y a la inversa. Y si no pensamos en ese sentido, si lo pensamos como 2 realidades, si seguimos pensando que hay un espacio físico y un espacio virtual, nos pasará lo que vemos en la imagen. Tendremos un hardware y un software que no se entienden entre sí y que por lo tanto rompen. Entonces aparecerá la famosa pantalla azul, en este caso, en un Mac. Pensemos un poco en eso. Entonces, me gustaría acabar pensando un poco cómo podemos conceptualizar, me voy a quedar en un nivel de concepto, cómo podemos conceptualizar esa universidad. ¿Cómo sería una universidad hoy en día? ¿Cómo sería una universidad que realmente, proporcionara valor? Una universidad cuyos objetivos fueran, que la gente tuviese un aprendizaje basado en esos conceptos anteriores, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que le permitiese desarrollar una vida como ciudadano y una vida profesional. Empezando por la base, imaginémonos capas que vamos a ir colocando unas encima de otras. Pues en realidad una universidad la podemos pensar como ese recuadro gris que vemos ahí, un espacio, por ahora lo vemos cerrado, y en esa universidad lo que hay hoy en día, por supuesto hay personas que están ahí, pero sobre todo hay objetos digitales. No estoy hablando de materias, cursos, programas, etcétera. No, estoy hablando de objetos, que son piezas, son las unidades de las que se compone Internet, las unidades lógicas de las que se compone Internet, textos, vídeos, fotos, hay muchas formas de clasificarlo. Un caos. Lo que ven ahí, básicamente intenté dibujar un caos aparente. Pensemos que hoy en día el orden no lo conseguimos con estanterías y bibliotecas, no lo conseguimos colocando la información perfectamente ordenada en un espacio que cerramos para que nadie nos lo desordene, sino que lo conseguimos ahí, utilizando 2 tecnologías muy sencillas. Uno son las etiquetas, las famosas tags, que es lo que genera una taxonomía, genera una lógica, nos permite ordenar la información, pero la ordenación ya no es una, ya no vivimos en el mundo en el que solo hay una forma de ordenar, sino que tenemos múltiples formas de ordenar, compatibles entre sí. Y segundo, tenemos buscadores, otra tecnología muy básica pero muy relevante. Combinando etiquetas y buscadores podemos encontrar la información que nosotros necesitamos. Pero el mundo no se acaba aquí. El mundo es esto.
El mundo, hay un montón de objetos digitales que están flotando a nuestro alrededor. Hay tantos que cada vez es menos interesante producir objetos dentro, y es más interesante saber encontrar los objetos de valor que me proporcionan valor que está fuera. Esa es la idea del curador de contenidos, del curador digital o del curador de medios, que viene prestado, estamos en un museo del mundo del arte, pero que en realidad tiene mucho que ver con el mundo de la información y del conocimiento. Por lo tanto, una institución tiene que activamente buscar esos contenidos que son relevantes para sus usuarios, para sus estudiantes y para sus profesores. Y se los tiene que traer adentro, pero no se los trae físicamente. Simplemente, hoy en día, un contenido puede tener muchas vidas, y un contenido de la Universidad de Harvard que esté alojado allí lo puedo utilizar en mi propia universidad, y lo puedo identificar, lo puedo recomendar, lo puedo reutilizar, lo puedo transformar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el ecosistema en el que nos movemos, un ecosistema de objetos.